Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Clara? Muy bien. Bueno, qué montaña rusa es la información hoy, ¿no? ¡Qué semana! Una semana complicada, además, con el tema que creo que conmociona a toda la región, que es el pedido de detención al expresidente Lula. Sí, ya ordenado y en camino. Este va a ser uno de los temas de hoy. Ya está con nosotros Margarita Stolbizer, pero me gustaría muy brevemente hacer una referencia al escándalo, vamos a llamarlo así, de estos últimos días, que es el descubrimiento de esta red de pedofilia, que además se articuló con el programa de Mirta Legrand. Este tema, porque tiene que ver con la responsabilidad de los medios, la posibilidad de que determinados personajes sean de alguna manera capturados por servicios de inteligencia inorgánicos, o a lo mejor es pura paranoia. Pero lo que importa y lo que tenemos que tener en claro, que las verdaderas víctimas, yo diría las únicas víctimas de todo esto que vamos a analizar en el mejor nivel hoy en el programa, son los chicos, son los jóvenes sobre los cuales se ha cometido algunos de los delitos más aberrantes que uno pueda imaginar. Quiero que vean, porque esto sucedió exactamente en el año 2010, lo que Cohen Andasi, que hoy está preso por pedofilia, decía en el programa de Jorge Rial, y en ese momento todo el mundo festejó, no intervino la justicia. Hoy este señor está preso, pero mejor véalo. No, pero sí con unos cuantos jugadores de fútbol que me hizo pagarles en Esperanza. De las inferiores de All Boys. ¡No! ¡Sin filtro! ¿Qué? Es un programa federal. ¡Nos vamos! En este momento los pibes de All Boys están sentados merendando. Dice, vamos a ver a Rial que hablan boludeces. Están comiendo y se están mirando. Vos te lo lastraste a Ford. No, es una locura. Y la Pradón que la está No des nombre, lo único que te pido, pará un cacho. Bueno, este señor está preso, sucedió hace 11 años y la justicia miró para otro lado. Bueno, así estamos. Y hablando de escándalos, hubo otro que tiene que ver más que ver con la ineficiencia de la política, que creo que con todo lo que se estuvo hablando y llenando medios, no es tan grave como ese, pero la verdad que las escenas que se vieron ayer en el Congreso hablan, por un lado, de la ineficiencia en el manejo de la democracia tal como la estamos conociendo, los funcionarios cómo informan, si tienen inteligencia o no para hacerlo, y por el otro lado una oposición que termina jugándose en su contra. También un poco de esto vamos a hablar. A mí me sorprendió realmente que en un gobierno como el de Cambiemos, que igual que lo que sucedió durante el gobierno de Cristina de Kirchner, con equipos de asesoramiento en materia de comunicación tan impresionantes, se cometieran los errores que cometió el ministro de Finanzas. Confió en hacerle un chiste quizás a la persona con la que menos debería haber confiado, en la persona menos confiable en ese sentido que puede haber en la Cámara. Pero por el otro lado también el kirchnerismo, en su torpeza habitual, evitó que se terminara de realizar un interrogatorio a un funcionario con un montón de preguntas que había. La verdad que ninguno de los dos bandos le hizo ningún favor a la democracia. Vamos a ver algunas escenas de lo que está describiendo Rubén Rabanal y ya nos vamos al encuentro porque vamos a hablar de este tema muy cortito. Vamos a pedirle una reflexión a Margarita Stolbizer y con ella también tenemos muchísimos temas que hablar. Véalo. Actúa el 75%, es decir, un círculo cerrado y que no es ajeno a usted. Usted ha hecho creer de que no, usted no era tenedor, era un fiduciario. No, mentira, está reconocido como tenedor y está reconocido por documentos de la SEC, Y investigación de 4 periodistas muy respetables y conocidos, Alconada Moon, Sandra Cucciarelli, Emilia Delfino y Mariel Bernick. Bueno, hicieron una investigación muy seria, investigaron las empresas.
Bueno, ahí está, y después entró ese famoso papelito. Que realmente Gabriela Cerruti, uno imaginaba que la habían amenazado de muerte, no sé, pero lo peor es que se perdió una oportunidad, porque todo el mundo está hablando de esto, y no de lo que debería ser el tema Caputo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Vos has estado muchos años, podés volver nuevamente a ocupar una banca en el Congreso. ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, primero respecto del escándalo en sí mismo, a mí me parece casi increíble que hasta anunciaron hace 15 días que lo estaban entrenando a Caputo para ir, ¿no? Y que después cometan errores tan groseros realmente, para que el hombre que se había preparado tanto para ir a exponer técnicamente termine cometiendo la burrada de mandarle un papelito a Gabriela Cerruti. La verdad que no se puede comprender. Yo decía recién, si quería hacerle un chiste a alguien, eligió la peor persona para hacérselo. Pero claro. Entonces me parece respecto del escándalo son errores que el gobierno no se puede permitir y que lo único que hace con esto es darle motivos y elementos y argumentos a una oposición que lo único que quiere es verlos fracasar. Exacto. A ellos, y que realmente mi preocupación de fondo tiene que ver con eso. La Argentina necesita tener un mejor gobierno y una mejor oposición, y hoy me parece que ninguno de estos dos, que se erigen a sí mismos como los dos espacios o extremos de la polarización, le están haciendo ningún bien a la Argentina. Ellos hacen negocio político y electoral, pero a la Argentina le hacen mucho daño. Cada vez creo más en la necesidad de que exista una alternativa diferente, seria, comprometida, ética, progresista frente al gobierno. Así funcionan las democracias maduras y así es como se sostiene la alternancia en los gobiernos, no tirando la vara y los estándares para abajo. Y el otro comentario que tiene que ver con la reflexión que me parece ustedes hacían cuando ustedes hablan de los dos escándalos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la red de pedofilia y esto que pasa. El tema es que el escándalo termina siendo funcional a que no se hable de la cuestión de fondo. En lo otro se corrió totalmente el foco y el objetivo, y entonces parece ahora ya que las víctimas no son los niños abusados, sino que las víctimas terminan siendo los periodistas o Mirta Legrand la villana, y corrimos totalmente el eje de la discusión. Y en este escándalo lo mismo, parece que ahora el gran protagonista es Cerruti, el papelito de Cerruti, y entonces no se habla de lo central. Es una anécdota, como vos bien dijiste recién, absolutamente banal, porque digamos, se discute si entre los, vos esto lo sabemos mejor que nadie, si entre los legisladores se pueden pasar papelitos, se pueden pasar papelitos, se pueden hablar en WhatsApp, se pueden hablar, digamos, es lo de menos. Cerruti se olvidó que estaba hablando Solanas, que Solanas quedó hablando en el aire. Claro. Y reaccionó como si el otro le hubiera amenazado de muerte. Exactamente, a Cerruti terminaron dándole una bandeja para que ella haga el escándalo que hace, por supuesto, y pone el eje donde no debe estar, porque el eje debía estar en los dos temas de los que debía explicar Caputo, que eran el endeudamiento, que por supuesto es una situación gravísima. Yo creo que lo que hay que analizar son 2 años de gobierno, donde este gobierno ya no puede seguir utilizando el discurso de la herencia, porque lo cierto es que no le encuentran la vuelta con el mejor equipo que ellos decían tener, ni a la inflación, ni al endeudamiento, ni a la falta de inversiones, a la crisis del empleo, las tarifas. Estaba diciendo cosas muy interesantes sobre ese tema y estaba dando información. Por eso digo, se había preparado técnicamente para eso. Y el otro tema, por supuesto, es la falta de transparencia, los conflictos de intereses que afectan a este ministro, pero no solamente a este ministro. El gobierno ha hecho, obviamente, parte de su central de su política económica, las inversiones, y se quejan porque las inversiones no llegan, y critica el propio presidente a los empresarios que no confían en la Argentina, y tiene un ministro que dice que no trae su plata porque la Argentina no es confiable, el otro que miente cuando hace su declaración jurada y no cuenta que tenía una offshore. La verdad es que son cuestiones que debilitan seriamente al gobierno, e insisto sobre el otro, siguen dándole motivos a los otros para que los que deberían estar escondidos o pidiendo perdón por los 12 años de desastre que hicieron en la Argentina, se animen a gritar en el Congreso. Bueno, Gabriela consiguió con el emoticón que le mandó Caputo terminar con una sesión. Increíble. Quería hacerte esta pregunta. Hoy leíamos que tanto Massa como Pichetto están en un acuerdo para reconstruir el peronismo. La pregunta que te hago, ¿el Frente Renovador ya no existe más? ¿Vos pensás en una
nueva posibilidad de otro grupo? ¿Seguís con Massa? ¿Cuál es el futuro político de Margarita Stolbizer? Primera cuestión, yo nunca estuve en el Frente Renovador. El Frente Renovador es de Massa y yo pertenezco al partido GEN, obviamente. Lo que nosotros hicimos fue una alianza de tipo electoral entre el GEN y el Frente Renovador, constituimos un país. Y fue una alianza de tipo electoral. Ahora, yo sigo trabajando con Massa y de hecho Massa es una persona a la que yo le reconozco muchísimas condiciones y aptitudes en realidad para liderar ¿A vos un no te proceso. preocuparía ir en un frente donde estuviera el no, peronismo? mi diferencia que yo iba a hacer es esta. Yo no participo y nada tengo que ver con un rearmado peronista, porque no formo parte de esa identidad. Pero lo que sí me animo a decir es que Massa tampoco está en eso. Massa tiene origen e identidad peronista, pero a Massa no le interesa armar la renovación del peronismo, ni mucho menos competir en la interna peronista. Massa ¿Vos decir que no va a competir? Él no va a competir en la interna peronista. Massa tiene, y es lo que nosotros compartimos, la idea de que la Argentina necesita construir un frente mucho más amplio, un frente donde confluyan sectores que provienen del radicalismo, del peronismo, porque esa es parte de nuestra historia, sectores progresistas. Ahora, y lo que hay que conformar en la Argentina... Suponete, ¿a vos no te molestaría estar en un frente, digamos, o coalición, donde estuviera un sector del peronismo? Yo estuve con un sector del peronismo, porque Massa lo es, digamos. Graciela Camaño lo es, Daniel Arroyo. La verdad es que Massa tiene, Massa tiene dentro de sus equipos y de su gente, no solo desde lo técnico, sino desde lo político y desde lo ético, la verdad, cuadros y personas que son excelentes, excelentes. Y la verdad es que yo me junté con ellos, nunca tuve ningún momento ni de incomodidad, sino que al contrario, he discutido con ellos desde mi identidad y sin perder mi identidad. Yo tengo origen radical, estoy dentro de un espacio progresista y Massa cree eso también. Y cuando tuvimos alguna diferencia puntual sobre una política, un proyecto, algunas veces no votamos juntos, pero eso pasa dentro de Cambiemos también. Yo creo que lo importante es que la Argentina tenga un sistema de alternancia, porque así funciona la democracia, con equilibrios, y hay que armar una fuerza política progresista de centro-izquierda, pero ética fundamentalmente, que sea la que alterne, porque lo que hay que hacer es desplazar al kirchnerismo o al partido de los negocios, que no tienen ideología, porque es mentira el relato que instalaron durante su gobierno de que ellos sean progresistas. Bastardearon el progresismo para llenarse los bolsillos. Entonces yo creo que hay que correr eso para que frente al gobierno de Macri exista una alternativa y esto fortalezca el sistema. ¿El partido de los negocios es todo Cambiemos? No me refiero a ello. El partido de negocios es el kirchnerismo. Pensé que cuando dijiste el kirchnerismo y el partido de negocios que hablabas del gobierno. No, el kirchnerismo, por eso digo, porque son los que no tienen ideología. El kirchnerismo le hizo creer a la gente que eran un frente político, un gobierno progresista, y no lo eran. Tenían un discurso y un relato por izquierda y robaban por derecha, y hacían alianzas políticas por derecha también. Entonces, a ellos yo no les hago ninguna concesión en términos ideológicos de lo que representan, porque lo único que hicieron fue utilizar el poder y sentarse por derecha o por izquierda con quien convenía para hacer negocios personales. Yo te lo preguntaba porque vos tenés cuestionamientos con algunos sectores de Cambiemos, pero vos compartís principios con algunos integrantes de Cambiemos. Sí, pero además yo no personalizo las cosas, yo defiendo ideas y mis ideas son en gran medida incompatibles con este gobierno, tanto en lo que hace a los valores éticos que yo pongo dentro de lo que es la acción política. Yo no puedo escindir una cosa de la otra, y un gobierno que tolera las cosas que tolera este gobierno para sostener a los señores que pueden venir con patrimonios personales al gobierno y llevar adelante gestiones plagadas de conflictos de intereses, para mí roza con lo no ético, y entonces eso me confronta. Un gobierno que claramente desfavorece o por lo menos no protege a los sectores medios, a los sectores más vulnerables, con una política que no ha hecho nada para mejorar las situaciones ni del empleo ni de la pobreza, la que no apuesta a la educación del gobierno es altísima, el 76% del presupuesto. Claro, eso da para una gran discusión, y es la discusión de
los 35 años de democracia, no solo de este gobierno ni del anterior. No se combate la pobreza con programas sociales. Ese es el gran error de todos los gobiernos. Tenemos cada vez más dinero destinado al gasto social y a los programas asistenciales y más pobres. En algún momento hay que empezar a darse cuenta que esas cosas fallan, que la pobreza no es la carencia de un recurso dinerario que se resuelve transfiriendo en una cuenta a fin de mes. En algún momento hay que dar otros elementos para resolver ese problema de pobreza, porque los que reciben esa cuota vuelven a su casa y siguen teniendo agua contaminada, no tienen cloacas, viven en lugares con hacinamiento. La verdad es que hay que apostar a otras cosas. Hay algo bueno, me parece interesante, que es la inversión en obra pública, sobre todo en la medida en que esa inversión se destine a la infraestructura social, por ejemplo, no solamente a los caminos, pues lo que tienen es obviamente una inversión en obra pública y en cemento vinculada con lo visible. Sería bueno que hubiera agua corriente y cloacas también, ¿no? Esos son los desafíos, pero eso está muy bien. Y yo lo que pretendo, y por eso digo, la Argentina necesita una oposición más razonable, que acompañe las cosas que están bien y critique y ponga límites a las que están mal. Ningún gobierno es ni del todo bueno ni del todo malo. Y yo lo que pretendo es ser una oposición responsable en esos términos. Margarita, quería preguntarte, vos has señalado que en el tema Cristina y la posibilidad del desafuero de Cristina, que los senadores que votaron el pacto de Irán deberían de alguna manera estar inhibidos para votar el desafuero, totalmente. Hay una causa de inhibición en lo que es el derecho procesal, que es aquellos magistrados que puedan tener interés en el resultado del proceso y quedan inhibidos de actuar en el proceso. Y esto es así, porque está claro, porque además en la causa esto se ha determinado así, en la causa se han extraído copias para ver cómo sigue la investigación sobre aquellos que facilitaron la aprobación del pacto con Irán, porque el pacto con Irán es lo que termina de consumar el delito del encubrimiento hacia los iraníes. ¿Lo aceptarán los senadores esta idea tuya? Yo creo que ese es el gran desafío. Hay un error, además, que expresa muchas veces Pichetto y que Cambiemos acompaña, cuando ellos dicen, hasta que no haya una condena firme, no. Se refieren al caso Menem. Sí, esa es la teoría de Pichetto. Exactamente. Digamos. Pero lo cierto es que en este caso el desafuero para la detención no está pedido para aplicar una condena, como sí en el caso de Menem. En este caso es una medida estrictamente preventiva cuando el juez valora por los elementos que sabemos que tienen, que es a partir del poder y de la riqueza, la posibilidad de obstruir la investigación o de fugarse. En el caso de los Kirchner, además, es tan claro que han hecho maniobras para insolventarse, para burlarse de la justicia. El juez valora que tiene que estar detenido y por eso pide el desafuero. Y no puede el Senado frenar esa decisión judicial porque no es para condena. Es una medida de tipo preventiva la detención que está pidiendo. Y los senadores, que como senadores o como diputados votaron el pacto con Irán, podrían ellos mismos ser investigados o imputados por el mismo delito de encubrimiento, por haber facilitado ese encubrimiento de los iraníes con la firma del pacto. Recordemos además que lo que provocaba... Carrió lo dice también para los diputados. Claro, senadores y diputados, es así. No deberían ellos poder votar el desafuero, porque ellos son parte directamente interesada. Entonces, un poco lo que yo estoy intentando hacer es poner una cuestión en evidencia y que los senadores tengan que expedirse sobre eso. Los peronistas que la protegen con el discurso de Pichetto y también los Cambiemos, porque los Cambiemos no están haciendo ni un solo esfuerzo. Sus propios votantes les están reclamando que dejen de proteger a Cristina Fernández, ¿no? Me parece que hay que salir del doble discurso y de la doble Cambiemos, moral. Cortito, protege a Cristina Fernández o a un sector? Cambiemos ha hecho negocio sosteniendo a Cristina Fernández con esa centralidad que le han dado que ella sea la jefa de la oposición. Y le sirve electoralmente. Le sirve totalmente. Pero hay que dejar de pensar en los beneficios electorales, las conveniencias electorales y trabajar más para reconstruir un sistema institucional. Margarita Stolbizer, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Rubén, seguimos con la polémica Mirta Legrand. Dale, vamos. Si hay servicios o no hay servicios, la responsabilidad de los medios. Quédese. Os de Neo 1825.
volvemos. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Vení a Jujuy, viví tradiciones ancestrales, hacé real el milagro de la fe, disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy, sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar, Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. Bueno, estamos acá con Miguel Ángel Thomas. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros, con Augusto Tartufoli. Vamos a hablar del tema de la responsabilidad de los medios, de este escándalo que hubo sobre pedofilia y que tuvo además connotaciones realmente muy delicadas. Pero antes, Rubén, nos vamos al encuentro y le agradecemos que nos atienda del procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Contegram. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Muchas gracias por llamarme, Augusto. No, al contrario. Gracias a usted por atendernos. Doctor Contegram, usted definió los datos de pedofilia que han surgido en distintos clubes como una de las redes más grandes que hay en la Argentina. ¿Qué es lo que quiso decir usted con esta definición? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio Público, hemos tenido intervención. Hago referencia al casi año y medio que llevo de gestión a cargo de la Procuración General, que es la cabeza del Ministerio Público. Sí, hemos tenido centenares de casos de abuso de menores, de corrupción de menores y de grooming. Es una figura novedosa que tiene tipificación penal desde hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. Lo que estamos nosotros detectando es que la situación con la que estamos enfrentándonos ahora es una situación que ha desbordado los cauces habituales de las investigaciones y que realmente nos genera una cantidad de víctimas ya definidas y algunas potenciales y de imputados que claramente hace de esto el caso más significativo que uno pudo haber conocido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de lo que tenemos noticias también en el país. El doctor Rubén Rabanal lo saluda, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Usted fue muy claro con relación a algunas de las, no sé si lo dijo en tono de desmentida, pero algunas de las acusaciones que se hicieron en los últimos días sobre este tema que involucraban una cantidad de gente que desde periodistas hasta presentadores, de todo tipo.
y ejecutivos. ¿Cuál es el segundo camino que va a haber después de esto? Si se comprueba básicamente que acá hubo, no sé si una operación o cómo había que llamarlo, lo estamos hablando aquí también en el programa hoy, con relación a el daño que se le hizo a un montón de gente que usted mismo dijo que en la causa no estaba involucrada. Yo manifesté categóricamente que no existían ni periodistas, ni conductores de televisión, ni responsables de medios, ni artistas involucrados en la causa por la cual dimos la conferencia de prensa, y hacerlo público a esto era uno de los motivos por los cuales dimos esta conferencia de prensa, y aclaré que esto era en la causa y era hasta este momento, y que si eventualmente surgía alguna novedad y aparecía alguna persona pública involucrada y también una persona privada, lo iban a conocer de mano nuestra, de boca nuestra, oficialmente, pero que esto hasta ahora no había acontecido. El hecho de las manifestaciones que se hicieron públicas respecto de algunas personas tiene varios ribetes, tan solo algunos, muy pocos, tienen que ver con nuestra competencia. La problemática del reclamo eventual de daños o la denuncia por calumnias e injurias o algunas otras circunstancias que los damnificados puedan poner en marcha es una cuestión ajena a nuestra competencia judicial y por supuesto ajena a esta causa. Pero pueden suceder algunas cuestiones dentro de la causa. Nosotros, la fiscal Garibaldi ha citado para el día de mañana a concurrir a la Fiscalía para prestar declaración testimonial al señor Ricardo Bertoni, a la señora Natacha Jair, que son quienes hicieron público, el caso de Bertoni, la manifestación en el sentido aproximadamente de que él conocía que hace bastante tiempo había algunas cuestiones como estas, o al menos rumores, y la señora Jair que dio algunas referencias, tal vez con no nombre completo, pero sí dando a entender que tenía conocimiento cabal de la existencia de algunas de estas prácticas que se estaban investigando, quizás no involucradas en esta causa. Así que mañana se les tomará declaración indagatoria y lo que puede suceder es que naturalmente ellos manifiesten que no tienen conocimiento de nada. Bueno, habrá que examinar, y si el día de mañana nosotros llegamos a la conclusión de que algo sabían y no lo dijeron, ahí sí podemos iniciar acciones por falso testimonio. Pero lo que tiene que ver con la integridad moral y los eventuales reclamos de daños y perjuicios de las personas individuales es una cuestión que tienen que poner ellos en marcha los juzgados competentes. Y además, doctor Contegrán, no perder de vista que las verdaderas víctimas son los chicos, ¿no? Por eso hay una visión sobre la necesidad de que la justicia dé alguna respuesta contundente a esto que es un crimen aberrante. Efectivamente, es así, nosotros lo hemos manifestado, lo hemos hecho público, a poco tiempo de hacernos cargo de la Procuración, dejamos de manifiesto que en nuestro plan estratégico y nuestra definición de los esquemas de la política criminal, la víctima era, sin ninguna duda, la persona a custodiar en forma prioritaria, y esto no significa que no tengamos que asimismo custodiar los derechos de las otras partes involucradas, por ejemplo los imputados o los testigos, o eventualmente, que tiene que ver con esto que estamos señalando, algunas personas que no están involucradas en la causa y que son infundadamente involucradas. Pero la víctima es el sujeto eminente de protección en el sistema penal, y así lo hemos entendido, y por esta razón también nos pareció oportuno dar la conferencia de prensa, dejar asentada nuestra postura, dejar constancia institucional del apoyo y del respaldo que le estamos dando a la tarea de la Fiscalía de la doctora Garibaldi, y que estamos trabajando de manera muy seria con los elementos suficientes que contamos en el Ministerio Público y con el personal adecuado y capacitado para poder descubrir qué es lo que efectivamente pasó, avanzando en principio, y esto también lo señalamos, en una tarea de contención multidisciplinaria de las víctimas con integrantes de los centros de asistencia a la víctima del Ministerio Público y otros profesionales que le dan esta cobertura emocional, afectiva, espiritual y psicológica a las víctimas para que puedan eventualmente iniciar un camino de sanación y que además colaboren en lo posible en la investigación. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Clara, un gusto. Hasta luego. Bueno, Tartu, Miguel Ángel Toma, acá está el tema legal, teníamos al procurador
Pero hubo un escándalo que involucra a los medios, Sí, a Mirta claro, Legrand. ¿cómo que no? Todos conocemos un poco lo que pasó. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo viste lo que ocurrió? Es muy interesante, digamos. Las consecuencias, me parece que esto es una historia en desarrollo, ¿no? Es un developing story por ahora, ¿no? Sí. Digamos, por ahora, viste, se va a ir desarrollando. Mirta va a hablar el día sábado, cree que con eso va a cerrar la historia. De ninguna manera se va a cerrar la historia porque es una historia que tiene muchas aristas abiertas. Yo creo que lo que le pasó a Mirta también, que Mirta se creyó, digamos, su propio coro de adulones que le dice: Mirta, sos un fenómeno, Mirta, vos sos la que mejor pregunta, Mirta, vos estás más informada que nadie, ¿entendés? Y cuando tenía ahí a Natacha, que estaba manchando, digo, es interesante esto, digamos, cuando vos... ¿Viste la palabra inmaculada? Quiere decir que no tiene mácula, ¿no? Entonces, o sea, lo que sucedió con, digamos, con Natacha era que arrojaba máculas, ¿entendés? O sea, Fantino o Pañi, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿qué haces en ese caso? Viste que no reaccionó. O sea, no reaccionó. Entonces, digamos, toda esa cosa se desbarata, digamos, toda esta especie de corifeo de adulones que le dicen: Mirta, sos la más informada del mundo, cuando lo único que hace Mirta es repetir el graph de TN, digamos, no sale de eso, ¿entendés? Entonces, bueno, le faltó muñeca como para decir, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Puedo mandar un corte? ¿Me operaron? ¿No me operaron? Digamos, entonces ahí es donde empiezan a verse otro tipo de cosas, ¿no? Ahí el doctor va a participar, pero digo, se empiezan a ver este tipo de cosas. Cuando Mercedes Nice después cuenta, bueno, pero Natacha fue acompañada por una persona que le susurraba, claro, y le decía cosas. El hermano y creo que 2 abogados, ¿no? Atrás de cámara. Sí, bueno, también, ¿no? Pero, digamos, decían que había una persona específicamente que era una mujer que le susurraba cosas. Todo esto me parece que tiene que ver, y es mucho más pedestre de lo que vemos, y con esto cierro para no abundar, digamos. Todos hacemos televisión, el rating es una especie de droga benigna, pero en este caso, pues ninguno se internó de rating. Lo que dijo Nacho. Sí, bueno, ahí está. Ahí vamos al punto, Clara. Tenemos bajo rating, dijo bajo rating los días de Pascua y el Día de la Madre. Claro. Habrá que esperar el tercer domingo de octubre a ver qué hacen. Claro. Porque... Una cosita más, por eso digo, y en el programa de Andy Kuznetsov estaba Silvia Zuller. Atención con esto, no es menor el detalle. Entonces, ¿qué habrá pasado en esa reunión de producción sin haber estado ahí, Pero sí, bueno, traigamos algo. Así, moviendo las manitos. Traigamos algo. A ver, ¿qué tenemos? A ver, Natacha. Uy, sí, puede ser. Mirá lo que haber pasado. Me ofrecieron a Natacha. ¿Entendés? Claro. Entonces, y 15 minutos antes de que empiece el programa, Nacho dice: esto va a explotar, lleven un bombero, esta mesaza se prende fuego. Entonces sabías que algo iba a decir Natacha. Por eso digo... Que algunos días antes también, en el programa de Real, ella ya había empezado a adelantar lo que iba a decir. Por eso te digo. Entonces, digamos, cuando vos abrís esa puerta, digamos, es peligrosa. Y le faltó reacción para determinar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, doctor. ¿No? Miguel Ángel, yo pensé también en vos, porque vos conocés mucho de medios, pero además... viste, en la paranoia dijeron: no, Natacha está operada por los servicios de inteligencia, los orgánicos, los inorgánicos. Sí, una mezcla. ¿Puede darse eso? A ver, yo al principio pensé que no era una operación de inteligencia. Lo digo con toda es lo que pensamos todos al principio. Claro, ¿no? Viendo lo que vimos, dijimos, bueno, esta es la sumatoria... Esto es televisión, dije. Sí, pero quiero aclarar... Esto es Argentina. Claro. Yo pensé que era, por un lado, la necesidad de determinados personajes que viven de la exhibición mediática, sectores de la farándula, la cosa cholula, muchas veces concomitante con la prostitución VIP, etcétera, que necesitan, para aumentar su caché, estar en los medios. Cuando están en decadencia necesitan hacer un escándalo. Es un método conocido. Que se juntaba con esto que es el nuevo dios pagano, en cuyo altar se sacrifica el honor de cualquiera, que es el rating. Entonces, ambos actitudes absolutamente inmorales, porque obviamente esto no se puede justificar bajo ningún punto de vista cuando se sabe además que va a ocurrir esto o algo parecido. Entonces, ¿pero qué pasa? A partir de esta primera impresión, empiezan a aparecer elementos que a uno le llaman la atención. Por ejemplo, la que hacía de apuntadora de la señora Natacha Haidt es una mujer, Ana Polero, que trabajó durante varios meses del año 2017 en la AFI, dependiendo de Silvia Magdalani, que es la número 2 de la AFI. Sería bueno, incluso para dejar en claro que no es una operación de la AFI, en este caso,
que aclaren qué pasó con esa persona, si sigue siendo, si no sigue siendo. Yo sugeriría que esto es muy importante algunos dicen que quien fue ahí nunca deja de serlo. Sí, pero si se lo echa, pero si queda claro que se lo echa, ¿no es cierto? Claro. Y eso se determina, obviamente se deslinda las responsabilidades. Si no, queda flotando la duda. Eso por Sin duda, pero por supuesto. Sobre esta situación Carrió dijo, esto es una operación. ¿Esto es una operación? Sí, Carrió dijo, sí. Carrió dice de todo igual. Sí, bueno. pero a ver, Mirta es el living de Carrió, digamos, es una zona de despliegue habitual, y además, y la mató Carrió también. Claro, pero ahí se empiezan a montar otros personajes donde siempre hubo sospechas que estuvieran vinculados a los servicios. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que Vera diga que hay una especie de conspiración equivalente a la que mató a Nisman. Es una barbaridad lo que ha dicho ese hombre. Tiene que ser citado ya por la justicia, porque si sabe algo sobre la muerte de Nisman, tiene que ir y decirlo en la justicia. No lo puede decir con esa levedad con que se dicen las cosas hoy, donde se imputa a la gente. Sobreactuamos tanto en la Argentina, de Cerruti hasta... Pero bueno, lo de Cerruti es digamos, la misma dinámica y la misma lógica de si no hago escándalo mediático, yo no existo. Con lo cual, la responsabilidad de los dirigentes políticos, mediáticos o lo que fuere, es muy importante porque además instalan esto como una actitud que niega o que oculta el debate profundo de los temas de fondo. Este es el problema. Hay un tema que fue muy pesado en la mesa. Esto acá yo culpo a toda esa mesa. Y yo lo tengo, digamos, lo Pañi en la editorial muy cortita que hizo, algunos creen que insuficiente, que debe haber hablado más, que hizo en su programa en La Nación Más, en Odisea, lo marcó y fue el eje que marcó. Yo lo vi y tengo testigo que lo marcaba y no lo podía creer mientras miraba el programa. Y es el hecho de que nadie le hubiera repreguntado cuando la propia Jaid reconoce que hay una operación en marcha. Hacemos una cosa. Este es el otro tema, muy importante. Esos 20 segundos lo tenemos. Carlos Pañi, que ahora es Carlos Pérez. Carlitos Pérez. Carlos. A ver. Porque es la primera vez que yo tenga memoria que alguien confiesa haber sido contratado y haber realizado tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir, por fuera del control de la justicia y el Estado, nos pone un caso, un ejemplo sobre la mesa de algo que todos sabemos que pasa en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. En este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas. Ahí lo estaba diciendo. Claro. Sí, a ver, eso es muy importante lo que acaba de señalar, porque la ley 25.520 y la 27.000 no sé cuánto que votó así de entre gallos y medianoche el kirchnerismo, la ley de inteligencia, claramente señala que no puede haber inteligencia en función de estos temas por parte de nadie, ni siquiera del Estado. Claro, ni siquiera de los servicios de inteligencia del Estado. Una ley que la hicimos en conjunto en su momento entre oficialismo y oposición. Yo era oposición en ese momento, Carlos Becerra era el jefe de la CID, nos pusimos a trabajar y hicimos, bueno, acá aparece un dato... casi una semana y no hay nadie en la justicia haciendo una denuncia sobre esto. No hay nadie en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. No, bueno, pero esto es fundamental, bueno, porque tienen que funcionar las instituciones. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Acá tiene que ser citada esta señora que diga qué empresa, qué persona, la contrató para hacer una tarea que está prohibida, que es un delito, que es hacer inteligencia interna y mucho más en manos de privados. Sí, apuntada al escándalo más que nada, me parece, ¿no? Digamos, porque vos te das cuenta, doy un ejemplo claro, digamos, cuando se vende cualquier biografía en el mundo, una de las cosas que uno va a leer más rápidamente, y por eso también se vende, a ver con quién se acostó, ¿entendés? O sea, no sus logros personales, si corrió 100 metros en 11 segundos, bueno, a ver con quién se acostó. Bueno, esto tiene que ver justamente con las pulsiones y las pasiones, que justamente es de lo que no se habla. Entonces, cuando esto queda expuesto y cuando se hace inteligencia sobre eso, realmente lo que se está laburando es sobre la información, porque a veces se dice, bueno, no, la noche, la guita, a veces lo que circula más en la noche, más que la guita, es la información. Es el señor X se mandó la cagada C, y al señor X lo tenemos agarrado de los huevos con la cagada C que se mandó, ¿entendés? Entonces me parece que eso tiene que ver, o sea, hay un mundo paralelo, hay un mundo paralelo que
Es heavy metal en ese aspecto. Totalmente de acuerdo, porque se ha desnaturalizado lo que es la función de la inteligencia. La inteligencia no está para esto, la inteligencia está para preservar los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Lo que pasa es que se ha desvirtuado de tal manera esto, y en la época kirchnerista fue el colmo, porque además se trasladó la inteligencia a las Fuerzas Armadas. La inteligencia civil fue borrada, destruida, y se lo trasladó a la inteligencia militar. Lo dejaron a Milani que armara su propio equipo de inteligencia. Entonces, claro. Sí. Perdón. No, simplemente, ¿cómo queda Mirta Legrand? Para mí... Sí, para mí queda mal parada. Mal. Sí, para mí. De hecho, hay rumores de que, por ejemplo, esto causó mucho desagrado en Canal 13 también. En su canal. Sí, a ver, es un quilombo que les sale caro y al pedo. No lo necesitaban esto. No necesitaban esto para pelear una noche contra, Silvia Zuller, ¿entendés? Y no descarto tampoco, inclusive, que Natacha haya sido de alguna manera utilizada y sea víctima también de todo esto. Porque yo le reconozco un vector de angustia legítimo a Natacha, que era que el papá de su hija sufrió exactamente lo mismo que estos chicos cuando jugaban inferiores en Newell's Old Boys. Entonces vos decís, bueno, esa es una persona angustiada y por ahí se le mezclaron todos los papeles. Como sucede con Silvia Zuller, se le mezclaron los papeles en la mesa. Sí, se le mezclaron los papeles. Y no sabía cómo seguir. Es cierto. Bueno, tenía una apuntadora. Sí. Pero cuando uno ve a Silvia Zuller también dice, bueno, Silvia Zuller. Pero cuando vos ves a Silvia Zuller y ella dice, se pone a llorar porque es una madre que fue rechazada por sus hijos y no puede ir con sus hijos, en ese momento vos decís, che, eso le debe doler en serio. Entonces, quiero decir, por más maquieta que tengan algunos personajes, hay vectores que son legítimos. Me parece que por ahí a Natacha la operaron en ese vector legítimo y después le soplaron algunos nombres que de alguna manera arrojaron esa mácula. Y coincido con ustedes, lo que no se pregunta es qué es lo que estaba haciendo inteligencia privada. Eso es rarísimo. Eso es rarísimo. ¿Y quién le pagó? El daño que produce es muy grande, porque en mi tuit, que yo salí a decir, bueno, ¿cómo puede estar esta mujer sin ningún control? Salieron a decirme que yo era una periodista corporativa y que salía y la corporación política. Me pegaron terriblemente hay un dato, porque le creían a Natacha. Bueno, hay un dato importante. Hubo 80.000 llamados telefónicos que se hicieron para medir a quién le habían creído. 78% le había creído a Natacha Jaime. Bueno, si yo lo aplico a mi tuit, coincide con esto. Bueno, por eso digo, cuidado porque esto indica... Lo que no implica que tenga la razón. No, esto indica para mí una grave situación social, que es que se le da trascendencia o significación a lo que dice alguien sin siquiera exhibir la más mínima prueba, poniendo, bueno, como vos dijiste, ¿no? Bueno, en el caso de España dijo que lo habían seguido y ¿dónde están los videos? Es decir, es complejo. Si dijo que lo han seguido y tienen videos, bueno, ya directamente... Lo dijo. Se pusieron los grilletes solos. A los dos, muchísimas gracias. No, por favor. Continuamos. Es un placer tenerlos. Gracias. Sintonizamos una alegre melodía. Nos dejamos llevar por el estribillo. Aventura. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car, creado solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Queremos más gente así. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Lo que te hace linda está en vos. Porque está en vos la frescura, está en vos la energía, está en vos disfrutar. Porque cuando elegís yogur Ser le das a tu cuerpo los nutrientes, las proteínas, las vitaminas y el calcio que necesitas para sentirte bien. Lo que te hace linda no es tu cuerpo, es lo que haces con él. Disfrútalo con Ser. Ser está en vos. Este verano refrescate con los bebibles de Ser a solo 39 pesos. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform
SC Johnson, una compañía familiar. Bueno, les voy a presentar la mesa, el doctor Enrique de Rosa, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo lo presentamos? ¿Como perito psiquiatra? Como médico legista. Muchísimas gracias por estar acá. Ernesto Rodríguez, uno de los grandes periodistas olimpistas de la Argentina, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y el doctor de Avivi, Andrés Bonicalzi, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque vamos a tratar el tema de los escándalos que han surgido en el deporte independiente, River, atletas olímpicos, que no es solo de la Argentina, porque en Estados Unidos hace muy poquito hubo un escándalo realmente muy parecido, quizás todavía de mayor dimensión, pero vamos a hablar de este tema, pero antes tenés una información. Sí, me vieron en el bloque anterior, ya tenemos el problema que uno está con el celular aquí, ¿no? Y me estaban pasando una información. El gobierno está mandando esta noche, Clara, un proyecto al Congreso amplísimo de desregulación del mercado de la televisión. Esto implica que está habilitando, es algo de lo que se viene hablando desde hace 2 décadas. Ninguno se había animado, de acuerdo a los anticipos que estamos teniendo del proyecto, a llegar hasta donde está llegando Macri en este momento. Es un proyecto que entraría por el Senado y que establece que todas las operadoras de televisión pueden prestar televisión, cable, internet y telefonía. Es decir, es una apertura, una desregulación como no se había visto hasta ahora. Algunos estarán contentos y otros preocupados. Calculo que va a haber esta noche mucha gente leyendo hasta estas horas de la madrugada. Bueno, Enrique, una primera reflexión sobre las denuncias, ¿no? Al comienzo nosotros pasamos un material donde se hablaba de este señor que hoy está preso. ¿Cómo se llama? Cohen Arasi, donde ya hace 11 años bromeaba con que se llevaban chicos de las divisiones de All Boys a Ford. Y en ese momento todo el mundo se rió, se divirtió, no intervino la justicia. Ha habido una evolución positiva, porque hoy nos preocupa el tema. ¿Qué es lo que pasa? Yo quedé impactado porque yo creo que ese espacio podría valer todo un programa de 2 horas. Solamente pasar eso, porque quedé muy impactado porque en realidad uno lo repite constantemente, pero siempre la imagen es mucho más válida. Claro. Y el archivo es mucho más válido. Nosotros vivimos hablando en charlas, en cuestiones de que con abogados, con gente del Poder Judicial y gente que está en la área forense, que el gran problema es que no anticipamos, que dejamos que banalizamos indicadores muy precisos, porque en realidad datos tenemos todos. Una de las cuestiones, por ejemplo, en el campo médico, los profesionales saben que están obligados a denunciar, pero todo el mundo tiende a banalizar, tiende a menospreciar. Es decir, la base es exactamente eso que usted pasó. La información que tenemos, no le damos importancia, nos reímos de eso. Vamos a hacer la más famosa, la del Bambino. Hace tantos años se hizo la broma sobre el abuso sexual de un adolescente. Sí. La sociedad que permite eso se horroriza luego como para compensar sus propios demonios. Salvo un programa que fue Tiempo Nuevo, que yo producía y produjo como un cambio, porque al Bambino Venegas se lo vivaba en las canchas de fútbol en su momento. Sí, pero claro, pero esto, justamente lo que usted comentaba, el caso de Estados Unidos con los gimnastas y demás, que son centenares de casos, reproduce algo que está pasando afortunadamente en el mundo. Por un lado, la pregunta esencial, ¿pasa más o se descubre más? Las dos cosas. Por un lado se habla más, pero también están apareciendo más casos por una dinámica lógica de la criminología, que son los delitos por imitación. Lamentablemente, al no denostarlos y al banalizarlos, se tiende a repetir. Por eso es tan importante que actualmente, actúe la justicia y ustedes los medios en denostar esto. Ernesto, en el olimpismo también han surgido en los últimos días datos realmente desgarradores. La pregunta es, ¿esto puede suceder si no hay una complicidad de los dirigentes? A ver, hay que evaluar. Esto que surgió, esta persona con nombre y apellido, que es Alejandro Sagreras, que está siendo investigada a pedido del presidente del Comité Olímpico Argentino, porque se desempeñó durante mucho tiempo como jefe técnico de la Confederación Argentina de Gimnasia y además como jefe de árbitros. Imaginemos el poder que conllevaba. Era el señor que decidía los técnicos que daban los resultados y quienes conformaban a los equipos nacionales. Siempre fue funcional al poder. De hecho, esta causa que se inició, donde yo por investigaciones que venía llevando desde hace un tiempo, tengo 8 nombres
de víctimas reconocidas, 3 de ellas menores y una serie de cosas. No es la primera vez que pasa. Ni en la Gimnasia Argentina hay un caso de un entrenador llamado Tony Cocha, preso en la década del 80 y guardó cárcel casi unos 20 años por acontecimientos similares. Pero también hay que preguntarse, ¿por qué ahora? Porque el Comité Olímpico Argentino tiene en su seno una causa muy similar que parte de la Confederación Argentina de Taekwondo desde el año 2011, y en ese momento decidió no darle ayuda a la misma entidad que tiene. Para este caso todavía no hay ninguno de los 8, por lo menos que tengo yo, imaginemos que puedan haber más, que se haya presentado como querellante, y ahí sí hay querellantes. O sea, también la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué ahora no dejamos de lado a esta persona que nos fue funcional y en otro momento no nos metimos en el fuego? Son preguntas que hay que hacerse y tiene que ver fundamentalmente la decisión que asume Huertem en este momento con la necesidad de a este señor Sagreras cortarle las becas, una de las cuales tenía por ser parte del cuerpo de técnicos que preparan a los chicos para los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera reflexión que uno se le parece es incluso en contra de la justicia, porque los jueces muchas veces dicen que ellos no hacen seguidismo de lo que hacemos los periodistas. Pero por lo que vos estás contando, si los periodistas no armamos flor de despelote en televisión, los temas no avanzan. Yo no soy un periodista de televisión, yo tengo tengo mi propio blog. Yo soy periodista gráfico también. Correcto, entonces yo lo que creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es tratar de investigar, exponer los hechos y después que la justicia... Pero lo que vos acabas de decir es que estaba ahí la justicia, pero quien estaba en el medio separo, a lo mejor no fui lo suficientemente gráfico. Hay un caso en un deporte, taekwondo, que está judicializado desde hace 7 años y en su momento, cuando la Confederación Argentina de Taekwondo pidió una ayuda, un respaldo al Comité Olímpico Argentino, le dijeron... Esperemos que surja o sea, que el juez expida. 7 años. 7 años, sí. Está por pasar de la justicia de Morón a la justicia federal por un tema de que a quien se lo acusa mora en la capital federal y lo que sea. Ahora, ante una orden directa, se actúa sobre... Es más, toda esta historia que se conoció en los medios es una historia que tiene parte de verdad, pero yo reitero, yo que venía haciendo una investigación sobre esto mismo, descubro que lo que le pasaron a los medios, sobre todo en las primeras informaciones, no es así. Para hacerlo cortito, se habla de una persona que se quebró en un asado y lo que fuera. Esa persona se quebró en asado, es lo anecdótico. Esa persona, todo el mundo de la gimnasia sabía, porque esa persona siguió vinculada a la gimnasia y trató varias veces de afrontar a su atacante, a su agresor, y tuvo ataques de pánico con testigos. Entonces, todo el ámbito de ese deporte lo sabía. Y hay casos similares que se están hablando en el vóley, esto de que se empiece a hablar. Ha habido abuso, no abuso de índole sexual, pero sí de abuso de poder en la natación. O sea, hay muchos deportes. Pero lo que vemos, por lo que ustedes están señalando, que mientras esto ocurría, se miraba para otro lado. Absolutamente. La basura bien abajo de la alfombra y que nadie moleste. Claro. Andrés, ustedes han sido, la asociación ha sido amenazada, ¿no? Porque están con el caso de la denuncia del caso River, de los chicos de River, ¿de qué periodo? Entre el año 2004 y el 2011, y recientemente llegó un caso del año 2014. ¿Fueron amenazados? Sí, el día que se estaba haciendo la denuncia, ingresó una llamada telefónica al teléfono de la fundadora, Mariana Leusi, diciéndole que no realizara la denuncia, que meterse con River no era gratis. Al día siguiente le llega un patrullero a las 5 de la mañana, había recibido una llamada del 911 diciendo que Mariana Leusi estaba muerta en su casa, por lo cual, evidentemente lo podemos atribuir a un montón de razones, ¿no? Puede ser alguien que estaba aburrido en su casa y tenía ganas de hacer algo que les parecía divertido, puede ser que sea algo vinculado a un único pedófilo que no tiene ganas de que se llegue a descubrir sus fechorías, o podemos estar hablando de tal vez un mensaje más de tinte mafioso que sale de alguna especie de red organizada, ¿no? Ahora, Enrique, detrás de esto está el poder, porque en el fondo el que abusa está ejerciendo poder sobre alguien que es más vulnerable. Sí, por eso hay tantos intereses, amenazas, cosas que no se descubren. Es como decirle a mí usted no me engaña, usted sabe. Evidentemente, el centro del abuso no es la sexualidad. El centro del abuso es el dominio, es el poder, es la captación de alguien vulnerable. Por eso el abusador va a buscar, esta historia de la pedofilia es una característica, es una parafilia, pero en realidad el gran problema es el delito, es el abuso sexual, es la corrupción de menores.
Y el gran delito de todo esto es la destrucción real, literal, de la mente de estos chicos. Y quiero ser absolutamente literal en un segundo. Esto hoy hasta lo medimos con neuroimágenes. Es decir, hoy se ve como un sujeto traumatizado empieza a ser cableado, como si yo tomara los cables de las cámaras y los cambiara de lugar. Existe lo que se llama la memoria traumática. Esa persona en una de esas ya se va a sobresaltar ante estímulos 30 años más tarde. Va a tener dificultad para tener relaciones de todo tipo. Es decir, el desastre que hacen estos depredadores no lo podemos medir en magnitud, y hay otro desastre consecuente. ¿Saben cuál es? Que en muchos casos las víctimas se transforman en revictimizadores. Digamos, un acto, una práctica y le destruyeron la vida a un chico, digamos, para que una quede práctica claro. que le queda, y hace un efecto dominó, porque ese chico a su vez puede ser vector de otras cosas. Por eso los captadores en muchos casos son los primeros que han sido sometidos a estas prácticas. Una pregunta que me gustaría hacerte: ¿con qué frecuencia reciben porque este caso, el de River, es muy notorio y explosivo, y por lo que se está escuchando se pone cada vez más complicado? Pero ¿con qué frecuencia reciben ustedes este tipo de denuncias? De delitos por abuso sexual, todas las semanas. Todas las semanas. Sí, todas las semanas. La mayoría son abusos intrafamiliares, pero sí, todas las semanas recibe la asociación llamados. Hay muchísimos. La verdad que sí. Ernesto, ¿vos crees que hay, a partir de este ruido, la posibilidad de empezar a corregir esto? Porque yo digo, el abuso, incluso contra las mujeres, también se está discutiendo hoy. Me parece que forma parte de un movimiento que antes estaba oculto, silenciado. ¿Quiénes deberían reaccionar ante estos? Los organismos, Mira, la justicia. Hay una anomia bastante importante, digo. Anomia. Yo decía que me parecía correcto y saludable de que el Comité Olímpico Argentino tomara cartas en el asunto. Pero también tenemos que pensar, la gente que nos está gobernando, ¿cuánto sabe de las instituciones? Hoy el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier McAllister, o sea, la figura política más importante para el deporte nacional, dijo que iba a empezar a trabajar en una ley para tratar esto. Carlos Javier McAllister, antes de ser de secretario de Deportes y en el medio de haber sido un respetable jugador de fútbol, fue legislador. Y durante su mandato como legislador estuvo en la votación de 2 leyes en noviembre de 2015 sobre el deporte argentina, una de las cuales fundó el ENADED, el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo. El ENADED existe, pese a que está absolutamente sin fondos, porque está considerado una organización contraria a la mirada política del gobierno de turno, pero dentro de sus funciones está, sobre todas las cosas, la fiscalización de todos estos hechos de agresión a los deportistas, sobre todo a los deportistas menores, y además generar políticas con las federaciones y con las entidades que se encargan de esto a nivel del gobierno. Digo, el secretario de Deportes de la Nación no sabe que existe una entidad que está funcionando, que el gobierno no la sustenta. Es más, esta entidad tendría que estar abonando una asignación universal por hijo deportista para chicos federados. El gobierno nacional dejó de pagar alrededor de 30.000 millones de pesos en estos 2 años y medio que ignoró esta ley que tiene sanción y que está reglamentada. Bueno, ahora lo saben, no tienen excusas. A los 3, muchísimas gracias. Por favor. Rubén, nos vamos al encuentro de Gustavo Segré, porque la noticia que conmocionó a América Latina es el pedido de detención, lo hizo el juez Moro, del expresidente Lula. Sin duda. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, no creo que Lula te esté escuchando. Claro, no, lamentablemente. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿cuáles son las primeras repercusiones allí en Brasil? Bueno, las repercusiones fueron primero de sorpresa, porque nadie esperaba este pedido tan próximo de la negación de ayer por parte de la Corte Suprema al habeas corpus. Claramente el Tribunal Regional Federal entendió que cualquier apelación que pudiera presentar la defensa de Lula era solo para ganar tiempo y que no tenía ningún sentido esperar, y por eso instruyó al juez Sergio Moro a que hiciera el correspondiente pedido de prisión. La defensa de Lula afirma que Lula se va a entregar el día de mañana en la Policía Federal de Curitiba,
ya hay colocada a disposición de la justicia y del expresidente Lula el último piso de la sede de la policía en Curitiba, donde Lula no tendrá contacto con ningún otro detenido, y esto lo dice claramente la instrucción del pedido de prisión, para evitar cualquier contacto que pueda generarle algún daño moral o físico al expresidente. Lo que se sabe es que si se presenta como parece, no tendrá ningún contacto con nadie, ni siquiera con visitas familiares en los próximos 15 días, y por supuesto se le hará un examen médico para corroborar que el expresidente se encuentre en perfectas condiciones de salud. Gustavo Rubén Rabanal, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? La pregunta que uno se hace es ¿cómo sigue la vida política de Lula? Digo, ¿cuáles son las condiciones en las que la candidatura de Lula queda? Porque hoy también hubo mucho debate con relación a esto, con Lula detenido, y ya te meto otra cortita también. ¿Y por cuánto tiempo, si es que existe posibilidad de que pidan, por ejemplo, una prisión domiciliaria, se calcula que va a estar Lula detenido allí? Bueno, del concepto político, por esas cosas de las leyes brasileras, Lula puede estar preso y ser precandidato aún, puede continuar siendo candidato. Hasta que se cierren las listas el 15 de agosto, Lula tendrá posibilidades de registrarse como candidato a la presidencia. En ese momento, el Ministerio Público deberá pedir la impugnación de la candidatura por una ley que se llama Ficha Limpia, y que el propio Lula instrumentó allá por el año 2010, que establece claramente que nadie que tenga sentencia firme en segunda instancia puede ser candidato a un cargo electoral. De cualquier manera, la duda del Partido de los Trabajadores es si apoya un candidato propio, que podría ser el ex intendente de San Pablo, Fernando Haddad, o apoya un candidato de otro partido, lo cual vemos difícil porque no acompañaría la elección de diputados y senadores, que es lo que precisa el Partido de los Trabajadores. Ahora, Lula puede estar en prisión domiciliar si cumple dos condiciones. Primero, la primera por supuesto la cumple, mayor de 70 años. La segunda no tanto, porque debería mostrar su defensa que tiene problemas de salud. Y Lula ha reiterado en diversas oportunidades que se encuentra perfectamente y como si fuera un chico de 20 años para conducir los destinos de Brasil. Así que se me hace difícil interpretar que la defensa pueda pedir la prisión domiciliaria. Gustavo, la última pregunta. ¿Se puede decir que Brasil está viviendo una crisis política o esto ha sido aceptado de alguna manera por toda la sociedad política, judicial? ¿Hay crisis política por esta resolución hoy en Brasil o no? No, Clara, no hay una crisis política. Yo te diría que lo que hay es una aceptación de las instituciones, sobre todo de la jurídica. Uno puede estar de acuerdo o no. En general, cuando alguien tiene una sentencia condenatoria, dice que es un error de la justicia. Nunca dice, tienen razón, yo soy culpable. Pero de cualquier manera, la aceptación de la condena por parte del presidente demuestra que las instituciones siguen siendo absolutamente válidas y respetadas por todos. Gustavo Segre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ya terminamos el programa. De todo tuvimos. De todo. Hasta la próxima semana y gracias.